No recuerdo el sonido de la bala, solo un repentino y agudo ardor en el hombro y la voz borrosa de mi compañero llamándome. Una sirena chilló a lo lejos, y antes de que pudiera procesar el dolor, ya me estaba desvaneciendo. Cuando volví en mí, todo parecía distante, las luces demasiado brillantes, el aire demasiado limpio, el frío estéril de la habitación me confirmó una cosa: estaba en un hospital. Parpadeé, intentando concentrarme. Sentía un dolor sordo en el hombro, y entonces la vi. Estaba a los pies de mi cama, con el portapapeles en la mano, con el ceño fruncido de la misma forma en que la recordaba. Su cabello castaño oscuro estaba recogido con fuerza, sin un solo mechón fuera de lugar, y sus ojos, agudos, firmes y demasiado familiares, se encontraron con los míos durante un segundo de más. Doctor Aaron Walls. Se me secó la boca. De todos los hospitales de esta maldita ciudad, el destino me había arrastrado de regreso a ella. Detective Brooks, dijo, con una profesionalidad inquebrantable. Su voz no había cambiado, firme, baja, cautelosa con las emociones. Está en el postoperatorio. Salió bien. No se comprometieron estructuras vitales. Intenté sentarme, pero el dolor me obligó a volver a sentarme. Tranquilo, dijo, acercándose. Perdiste mucha sangre. Sigues aturdido. La miré fijamente. Aaron, quiero decir, el doctor Walls. Algo brilló en sus ojos, solo por un instante. Intenta descansar. Te trasladarán a recuperación en breve. Y así, sin más, se dio la vuelta y salió. La enfermera que entró a continuación intentó explicarle lo sucedido: una herida de bala en el hombro, sin riesgo vital, pero muy grave. La cirugía duró 2 horas. Márgenes limpios, se esperaba una recuperación sólida. Pero yo no la escuchaba. Habían pasado, ¿cuánto? 3 o 4 años, desde aquella noche de verano en la que Aaron y yo tuvimos, lo que fuera. Un minuto, nos reíamos con comida para llevar y anécdotas nocturnas. Al siguiente, estábamos enredados en algo que no me atrevía a nombrar. Me alejé antes de poder ser sincera, me dije que veníamos de mundos diferentes, y quizá así fuera. ¿Un policía y un traumatólogo? Parecía un chiste malo. Nunca esperé volver a verla, y mucho menos así. Más tarde esa noche, todavía aturdido pero más consciente, observé el pasillo desde mi cama. Sabía que volvería. Los médicos siempre revisan sus postoperatorios, ¿verdad? Pero me pregunté si enviaría a un residente. Quizá ella tampoco quería volver a verme. A las 9:40 de la noche, la puerta se abrió con un crujido. Allí estaba ella. Las constantes vitales están estables, dijo sin mirarme. No hay signos de infección. Respondes bien a los líquidos. Excelente atención al paciente, murmuré, y eso la hizo detenerse. Finalmente me miró a los ojos. Trato a todos los pacientes por igual, detective. Esa picadura fue intencionada. Casi sonreí. Ella no había perdido su gracia. Bueno, dije con voz ronca, me alegro de verte. Aaron dudó un momento y luego exhaló lentamente. Descansa un poco, Sam. Y se fue, de nuevo. Mientras la noche se hacía más profunda y el hospital se quedaba en silencio, miré al techo. Me dolía el hombro, el pecho aún más. No sabía qué dolía más, la bala o el hecho de que, incluso ahora, después de tanto tiempo, verla todavía me afectaba. Y a juzgar por su mirada, no era solo yo. La luz de la mañana se filtraba por las persianas entreabiertas, proyectando líneas pálidas sobre la manta que me cubría. Apenas dormí, en parte por un dolor sordo en el hombro, pero sobre todo porque mi mente no paraba. Ella había vuelto. No, yo había vuelto, a su mundo, bajo sus manos, de nuevo en su órbita. Detective Brooks, dijo una enfermera al entrar, alegre como solo las enfermeras del turno de mañana podían serlo. Desayuno en camino. ¿Nivel de dolor en una escala del 1 al 10? 7.
quizás 6 si incluye café. Se rió y me ajustó la vía, intenté moverme en la cama, haciendo muecas al moverme. La rigidez era peor hoy, sentía el cuerpo como si hubiera dado 12 asaltos contra una pared de ladrillos. Unos minutos después, la puerta se abrió de nuevo, y allí estaba ella, Aarón, con el portapapeles en la mano. La tensión en la habitación se disparó. Los signos vitales están bien, dijo sin saludar. No ha tenido fiebre durante la noche ni signos de complicaciones. Me alegra saber que mi sangre no te ofendió, dije. Ella arqueó una ceja. Estás tomando antibióticos y antiinflamatorios. Te aconsejo que te quedes quieto y sigas los protocolos postoperatorios. ¿Qué incluye qué exactamente?, pregunté. VOD, mirar fijamente al techo durante 72 horas. Eso y no romperte los puntos porque crees que eres invencible, le di una media sonrisa. Siempre fuiste mandona. Y siempre fuiste imposible. Entre nosotros reinó un silencio nítido como el cristal. Se acercó para revisar el vendaje de mi hombro, moviendo las manos con precisión experta. El toque fue clínico, distante, pero capté un breve destello en su expresión cuando nuestras miradas se cruzaron por encima de la gasa. Te estás recuperando bien, murmuró. Pero eso no significa que estés listo para salir corriendo de aquí con un arma al costado. No vine aquí por elección. No, dijo ella. Pero quizá deberías verlo como una segunda oportunidad. ¿Segundas oportunidades? Esa palabra nos pesaba. Me pregunté si se refería a algo más que a mi hombro. Antes de que pudiera preguntar, cerró la ficha de golpe y se enderezó. Volveré esta tarde para una revisión de movilidad. Incliné la cabeza. ¿Es eso lo que dicen los médicos para cuidar niños? No, dijo, mirándome a los ojos. Es asegurarme de que los pacientes tercos no arruinen mi trabajo. Se dio la vuelta y se fue. Antes de que pudiera replicar, la enfermera regresó más tarde con una bandeja de comida. La picoteé distraídamente, aún con las secuelas de nuestro intercambio. No habíamos hablado así desde entonces, desde que todo explotó. Ni el roce, ni el silencio que siguió, ni la mirada que me dirigió la noche que me marché. Pero esto ya no era el pasado. Ella no era mía. Yo no era suyo. Aún así, algo en su mirada me decía que ninguna de las dos lo había olvidado. Y no estaba segura de si eso lo hacía más fácil, o mucho peor. A media tarde, ya no estaba en la cama. Sentía que la habitación se me cerraba, y nunca se me había dado bien quedarme quieto, ni en mi trabajo, ni mucho menos en la vida. Esperé a que la enfermera se fuera después de revisarme la vía intravenosa y luego bajé las piernas por el borde de la cama. El movimiento me provocó una punzada de dolor en el hombro, pero apreté los dientes y me puse de pie. Mi bata de hospital ondeaba demasiado, y me agarré a la barandilla para estabilizarme. Cada paso era una negociación con la gravedad y el sentido común, pero necesitaba moverme para demostrar que no era frágil. A 2 pasos de la cama, oí que la puerta se abría con un crujido. ¿En serio? Esa voz. Me quedé paralizado. El doctor Aaron Walsh estaba allí, con los ojos fijos en la bolsa de lona que tenía en la mano. Tienes que estar bromeando. No me moví. Voy a hablar con alguien que tiene una herida de bala reciente. He hecho cosas peores con menos. Entró y cerró la puerta. Su rostro era indescifrable. Eres increíble. No pedí tu aprobación. No, dijo ella bruscamente. No lo hiciste. Pero me tocaste anoche, y eso significa algo. Así que sí, me importa si vuelves a ponerte en peligro antes de que te hayas curado. La miré fijamente, con el corazón acelerado, pero ahora por una razón completamente diferente. No se trata de nosotros. Por supuesto que no lo es. Ella espetó, siempre haces esto. Corres cuando importa, apreté la mandíbula y ella continuó, y siempre crees que sabes lo que es mejor para todos. El silencio se extendió entre nosotros,
agudo e insoportable. No te vas, dijo finalmente, con la voz más baja. Mi agarre sobre la bolsa de lona se hizo más fuerte. No respondí, pero tampoco salí. Me quedé allí, con el peso de la bolsa en la mano y algo aún más pesado en el pecho. Erin no se había movido. Ella se interponía entre la puerta y yo, como una pared. No sé cómo superar esto. No es tu decisión, dije en voz baja. Apretó la mandíbula. No. Es tuyo. Pero te lo estoy pidiendo, no te equivoques. Dejé la bolsa en la silla a mi lado y me recosté en la cama, repentinamente agotada. El dolor en mi hombro se había intensificado, probablemente por tanto movimiento, probablemente por la pelea que no quería tener. No puedo quedarme aquí sentada mientras él está ahí fuera. Casi mueres, Sam. La miré. Casi no cuenta en mi mundo. Se cruzó de brazos y, por un instante, pareció menos la cirujana traumatóloga serena y más alguien aterrorizada por estar a punto de perder algo importante. No lo entiendes, continué. Cada vez que dudo, cada vez que elijo el descanso o la precaución, alguien lo paga. Vivo con eso. ¿Y yo qué? Preguntó con la voz apenas quebrada. ¿Acaso no cuento en esa ecuación? Eso me pilló desprevenido. No sé cómo ser lo que necesitas. Dije, estoy programada para moverme, para luchar, para lanzarme directamente al caos, incluso cuando es estúpido, sobre todo cuando es estúpido. No te pido que cambies quién eres, se acercó. Te pido que sigas con vida. El silencio en la habitación vibraba como un éxtasis. Aparté la mirada. Dijiste que huí cuando era necesario. Quizás tengas razón, pero también he visto lo que pasa cuando la gente se queda demasiado tiempo en la línea de fuego. No regresan. Exhaló lentamente y se sentó a mi lado, no cerca, pero tampoco lejos. El año pasado tuve un paciente, un agente de 29 años, con una herida de bala en el cuello. Hicimos todo lo posible, y aún así no lo logró. Hablé con su compañero. Dijo que debería haber sido él. La voz de Erin era firme, pero tenía las manos apretadas en el regazo. Sé lo que cuesta tu trabajo, pero también sé que no puedes seguir pagándolo. Con todo. Me giré para mirarla. Sus ojos, siempre tan seguros, ahora parecían inseguros, y odiaba haberlo provocado. Nunca dejé de pensar en ti, admití, incluso cuando me dije a mí mismo que se había acabado, incluso cuando me fui. No parecía sorprendida, solo triste. Lo sé. La puerta se abrió de nuevo con un crujido. Esta vez, era una enfermera, sorprendida de vernos a ambos. Murmuró rápidamente algo sobre signos vitales y desapareció de nuevo. Erin se levantó, pasándose una mano por el pelo. Debería irme. No, dije, de pie junto a ella. No me voy esta noche. De acuerdo, tú ganas. No se trata de ganar, dije en voz baja. Es solo que, no quiero ser, la razón por la que te rompes de nuevo. Sus ojos buscaron los míos. Entonces quédate. Cúrate. Déjame ayudarte. Aunque solo sea un ratito. Las luces del pasillo se filtraban por la puerta abierta, pero no nos movimos. Y en ese espacio entre la lucha y la rendición, algo dentro de mí se asentó. Más tarde, solo de nuevo, miré las luces de la ciudad por la ventana. No estaba seguro de lo que me depararía el mañana. Seguía queriendo justicia. Seguía queriendo el control. Pero no lo quería a costa de ella. Tal vez eso significaba que finalmente estaba listo para luchar por algo más, algo por lo que valiera la pena quedarse. La habitación se sintió diferente después de que ella se fuera, más silenciosa, de alguna manera. No el tipo de silencio que tranquiliza, sino el que te presiona contra el pecho y plantea preguntas difíciles. No encendí la televisión,
No volví a mirar mi teléfono, simplemente me quedé allí tumbado en la oscuridad, observando las luces parpadeantes de máquinas que se preocupaban más por los números que por los sentimientos. ¿Qué estaba haciendo? Había pasado años diciéndome que las emociones me debilitaban, que los apegos eran distracciones, que si dejaba entrar a alguien, lo perdería, como perdí a mi compañero en la academia, como me perdí a mí mismo en este trabajo. Pero Evan no era una distracción. Era la única persona que me había mirado, de verdad, y visto algo más que una placa o una cicatriz. Y me alejé de ella 2 veces. No sé cuánto tiempo me quedé mirando al techo, lo suficiente para que mis pensamientos se convirtieran en fantasmas, lo suficiente para oír su voz en mi cabeza. Déjame ayudarte, aunque sea un ratito. Me imaginé diciendo que sí. Imagina cómo sería despertar junto a alguien que no solo curara mis heridas, sino que me diera una razón para dejar de acumular nuevas. Pero nunca se me había dado bien quedarme quieta. El cielo afuera empezó a cambiar, solo un atisbo de luz pálida se filtraba en el horizonte. Se acercaba la mañana, estuviera lista o no. Me incorporé lentamente, con el hombro dolorido, y miré la silla donde había tirado la bolsa de lona, seguía allí, intacta. Algo dentro de mí se aflojó. Tal vez no estaba huyendo esta vez, al menos no de lejos. Le pregunté a una enfermera dónde podría encontrar al doctor Walsh antes de sus rondas. No preguntó por qué, solo señaló hacia la terraza de la azotea. El personal a veces iba allí a respirar entre el caos. El ascenso en ascensor fue como entrar en una confesión. Mi corazón no me había latido así desde la noche de la redada, y sin embargo, no era miedo. Era algo más silencioso, algo más profundo. Las puertas se abrieron. Allí estaba ella. Evan estaba de pie junto a la barandilla, con café en mano y el abrigo bien abrigado para protegerse del viento matutino. La ciudad se extendía tras ella, todavía medio dormida. No se giró cuando salí. Oí que te portaste bien anoche, dijo en voz baja. Estaba probando algo nuevo. Eso me arrancó una pequeña sonrisa. Me acerqué, más despacio de lo habitual. Todavía me dolía el hombro, pero ahora era soportable. Siempre subes tan temprano solo cuando no puedo dormir. Igualmente. Nos quedamos en silencio, viendo cómo el cielo se aclaraba poco a poco. Había algo sagrado en el silencio, como si el mundo aún no hubiera empezado a girar. Casi me voy, dije finalmente. Otra vez. Lo sé, dije. Yo misma. Se trataba del deber, de terminar lo que empecé. Pero la miré. Pero no quería que lo último entre nosotras fuera otra despedida. Evan asintió lentamente, con la mirada fija en el horizonte. No me debes nada, Sam. No estoy aquí por eso. Me miró entonces, con más dulzura de la que recordaba, pero con la misma pasión. Entonces, ¿por qué? Respiré hondo. Porque estoy cansada, no del trabajo, ni de luchar, sino de hacerlo sola. De fingir que no me importa cuando sí. Sus hombros se tensaron ligeramente. Me dije a mí misma que ya lo había superado, que lo que pasó entre nosotras fue solo un momento. ¿Lo fue? No. Se giró para mirarme de frente, pero no quería ser yo quien se aferrara a un fantasma. No lo estás. El espacio entre nosotras se fue cerrando poco a poco, como si ninguna de las dos estuviera segura de si realmente estaba sucediendo. Todavía tengo miedo, admití. De arruinarlo todo. Que volveré a correr. Entonces empezamos poco a poco, dijo. Un día. Un paso. No se me dan bien los pasos, dije, con una media sonrisa. No pasa nada. Soy muy buena para atrapar a la gente cuando tropieza. Nos reímos. Luego, en silencio, sin aliento. Y esta vez, cuando me incliné, me encontró a medio camino.
El toque no era urgente ni inseguro. Era cálido, familiar, como una promesa susurrada a la luz de la mañana. Cuando nos separamos, apoyé mi frente contra la suya. Dime que esto no es una locura, susurré. Es una locura total. Una locura, dijo. Pero he estado esperando a que lo eligieras de todos modos. Y por primera vez en años, no lo hice, porque tenía que hacerlo, sino porque quería. El papeleo del alta transcurrió sorprendentemente sin incidentes. Unas cuantas firmas, una receta, una lista de citas de seguimiento que probablemente ignoraría. Me puse ropa de verdad, bueno, bastante de verdad, vaqueros, sudadera con capucha, zapatillas. Todavía me duelen los hombros y me muevo demasiado rápido, pero se sentía menos como una herida y más como algo que finalmente sanaba. Aarón me recibió en la entrada principal, justo cuando las puertas automáticas se cerraron con un silbido. Abierto. Esta vez no llevaba su abrigo, solo su uniforme de hospital, el pelo recogido, la mirada alerta y firme. «¿De verdad te vas?», dijo. «Técnicamente, me dan el alta en contra de tu voluntad». «Probablemente». Arqueó una ceja. «Decido confiar en tu criterio, por ahora». Nos quedamos allí un momento, en el aire fresco, con el zumbido de las ambulancias a lo lejos. «¿A dónde?», preguntó. «A mi casa», dije. «Por ahora. Creo que necesito averiguar cómo es mi vida fuera de la estación. Quizás reordenar algunas prioridades». Sus labios se curvaron en una media sonrisa. «Eso suena peligrosamente a crecimiento emocional». «Estoy en ello». Empezamos a caminar hacia la acera, donde nos esperaba un coche negro, no una patrulla, solo un coche para llevarnos, algo silencioso y sencillo. Alcancé la manija, pero dudé. Cumplí con lo que dije. Le conté que estaba cansado de hacer esto solo. Me miró con esa misma mirada tranquila e intensa de siempre. Entonces, dejó de hacerlo sola. Abrí la puerta del coche y me volví hacia ella. «Ven conmigo». Parpadeó. «Ahora». «Ahora». «Luego». «No me importa, solo que no dejemos que esto nos lleve a la deriva otra vez». Evan dio un paso adelante, lo suficientemente cerca como para tocarme. Esta vez no me tocó, solo apoyó la mano en mi pecho, justo sobre la cicatriz que pronto se formaría. «Te buscaré después de mi turno», dijo. «Y luego, hablaremos de lo siguiente». Asentí. Lo siguiente suena bien. Al subir al coche, la miré, parada en la acera, segura, imperturbable, y todavía la única persona que me hacía sentir más que la placa que llevaba. La puerta se cerró y el conductor arrancó. No volví a mirar atrás. No lo necesitaba, porque esta vez sabía que no estaba detrás de mí. Estaba a mi lado. Y por primera vez en mucho tiempo, no estaba corriendo. Iba a casa.